Dicen que hay momentos en los que el silencio de alguien pesa más que 1000 declaraciones. Y eso, precisamente, es lo que está ocurriendo con Cristian Nodal. ¿Por qué no? Todavía no ha viajado a la Argentina. Pero si algo ha quedado claro en los últimos días, es que lo está pensando seriamente. Y no es un viaje de placer, ni de trabajo, ni de promoción. Según fuentes muy cercanas al cantante, Nodal estaría planeando un viaje express al sur, directo a Buenos Aires. ¿El motivo? Reunirse cara a cara con Katsu. Sí, con esa misma Katsu con la que hace apenas unos meses rompió toda comunicación directa, la misma a la que le impuso hablar solo por medio de abogados y la misma que ha criado prácticamente sola a su hija. Mientras él se paseaba de la mano con Ángela Aguilar por medio mundo, como si nada hubiera pasado. Pero antes de meternos en el porqué de este repentino cambio de planes, retrocedamos un poco. Porque esta historia no se entiende sin recordar cómo empezó todo. Después de su separación, Nodal parecía decidido a borrar a Katsu de su vida, literal y simbólicamente. No solo eliminó tatuajes, también borró todo rastro emocional. En entrevistas, dejó claro que entre ellos ya no había nada que hablar. Una frase corta, pero demoledora. Y mientras tanto, Katsu hacía lo opuesto. Se encerraba en su mundo. Cuidaba de su hija y mantenía un perfil bajo, con la serenidad de quien sabe que el tiempo pone las cosas en su sitio. Y ahora, de repente, ese mismo hombre que se mostraba inquebrantable estaría planeando volver a verla. No por videollamada, no por mensajes, sino cara a cara. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Porque seamos sinceros, si hay algo que Nodal no ha demostrado últimamente, es coherencia emocional. Cuando Katsu viajó a México con su hija enferma, él no apareció. Cuando la atacaron en redes por haberse atrevido a pisar el país donde él vivía su nuevo romance, se quedó callado. Cuando la hermana de Katsu salió a defenderla públicamente y a señalar actitudes bastante cuestionables de los Aguilar, Nodal no movió un solo dedo. Ni una historia, ni una palabra, ni un gesto. Nada. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué demonios cambió para que ahora esté tan interesado en tener una reunión personal con ella? Porque no estamos hablando de una llamada cordial o de una videollamada para discutir temas de su hija. Estamos hablando de una reunión presencial que él mismo habría pedido, casi con urgencia. Y aquí es donde entra el verdadero meollo del asunto. Todo apunta a que Nodal está viendo, en primera fila, el desastre mediático que está viviendo Ángela Aguilar. En cuestión de semanas, lo que era la pareja del año se convirtió en una tormenta perfecta. Ángela pasó de ser la princesa de la música mexicana a estar bajo el ojo crítico de miles de personas. Se la acusó de meterse en una relación recién terminada, de haber sido la tercera en discordia, de vivir un romance sobre los escombros de otra familia. Y aunque Nodal trató de blindarla al principio, ahora el huracán parece haberlo arrastrado también a él. El público, que antes los aplaudía, ahora los cuestiona. Los fans que llenaban los conciertos de amor ahora llenan las redes de reclamos. Y lo más duro, las críticas no vienen solo del público general, sino también de los seguidores más fieles de Nodal. Muchos sienten que traicionó su propia historia, su palabra y hasta su imagen de hombre del pueblo. Y es que verlo pasar de un amor intenso con Katsu, una mujer fuerte, independiente, madre de su hija, a otro igual de mediático, pero más superficial a ojos del público, no fue fácil de digerir. Y claro, en medio de ese caos, las comparaciones se volvieron inevitables. Mientras Katsu se mantiene firme, centrada en su carrera y su maternidad, Ángela se ha visto envuelta en una espiral de críticas que no paran. Desde burlas hasta teorías conspirativas, la situación se le ha ido de las manos. Y lo peor, su equipo de imagen no parece saber cómo manejarlo. Cada intento de limpiar su reputación termina generando más dudas y ahí, en ese escenario, aparece Nodal, observando el colapso de su relación pública con la presión de los fans, los medios y el peso de sus propias decisiones. No hay que ser psicólogo para entender que algo en él empezó a hacer ruido, porque una cosa es enamorarse y otra muy distinta es enfrentar las consecuencias de tus actos cuando la realidad te pasa factura. Dicen que las crisis sacan lo peor o lo mejor de las personas, y parece que Nodal está en ese punto donde necesita redefinir quién quiere ser. Ya no solo como artista, sino como hombre, como padre y sobre todo como figura pública. Y aquí es donde muchos apuntan. Su acercamiento a Katsu podría no ser un gesto romántico, sino una maniobra emocional. O incluso mediática, porque si algo sabe Nodal es cómo funciona el show business. Sabe que el público mexicano y latinoamericano
En general, valora los gestos de humanidad, la redención, la reconciliación familiar. Un reencuentro con Katsu, aunque sea breve, aunque sea solo por su hija, podría mostrarlo bajo una nueva luz, la del padre presente, el hombre que asume responsabilidades. Y eso, después de tantas críticas, le vendría como anillo al dedo. Pero claro, hay otra lectura posible. Y es que, más allá de lo mediático, Nodal esté realmente removido emocionalmente. Porque por más que haya intentado cortar lazos, Katsu es la madre de su hija. Es inevitable que haya un vínculo, y no uno cualquiera. La conexión que genera un hijo no se disuelve con abogados ni con comunicados. Y quizá, al ver cómo todo lo que construyó con Ángela empieza a desmoronarse ante la opinión pública, Nodal haya sentido ese tirón interno que lo lleva de vuelta al origen. Eso sí, en esta historia no hay inocentes absolutos. Katsu, pese a su silencio, sabe perfectamente el peso de ese posible reencuentro. Ella no ha buscado prensa, no ha provocado titulares, pero tampoco ha cerrado la puerta. En sus últimas declaraciones, escasas pero precisas, dejó entrever que no guarda rencor, pero que no olvida. Y si Nodal realmente se atreve a dar ese paso y viajar a verla, no será recibido con flores, sino con una conversación pendiente que lleva meses acumulándose. Lo que sí es seguro es que este viaje, de concretarse, no será solo un movimiento personal, será una bomba mediática. Imagina los titulares: Nodal vuelve a Argentina para ver a Katsu, reencuentro inesperado entre Nodal y la madre de su hija, Ángela en shock tras los rumores de un acercamiento entre su novio y su ex. Los medios ya están afilando los teclados, y no se puede ignorar lo más obvio, el tiempo. Porque los tiempos dicen mucho. Si Nodal realmente está moviendo cielo, mar y tierra para este encuentro, lo hace justo en el peor momento mediático de Ángela. Y eso deja al descubierto una duda incómoda. ¿Está actuando por amor paternal, por arrepentimiento o por estrategia? Hay quienes aseguran que este impulso no es casual, que Nodal ha estado recibiendo consejos de su entorno más cercano y que incluso algunas figuras del medio le habrían sugerido dar un paso hacia la reconciliación con Katsu, al menos en términos personales. No para volver como pareja, al menos no todavía, sino para limpiar su imagen pública. Y aunque eso suena frío, lo cierto es que, en la industria, nada se deja al azar. Sin embargo, reducirlo todo a una jugada de relaciones públicas sería simplificar demasiado. Porque si algo ha demostrado Nodal es que, por más caótico que parezca, suele actuar desde la emoción. Y en este caso, esa emoción puede ser culpa. Una culpa silenciosa que crece cuando miras atrás y ves todo lo que dejaste pendiente. Una hija que crece rápido. Una mujer que enfrentó sola el escrutinio del mundo. Una historia que nunca tuvo un cierre digno. Mientras tanto, Ángela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Pasó de ser la niña prodigio de la familia Aguilar a convertirse en el blanco de burlas y críticas. Lo que antes eran aplausos, ahora son juicios. Y aunque ella intenta mantener la compostura, la presión es evidente. Su entorno, su familia y sus seguidores están tratando de contener los daños, pero el desgaste es notorio. Y al parecer, Nodal lo está notando también. Es inevitable pensar que, en el fondo, la balanza emocional de Nodal se está inclinando hacia el lado que más lo marcó. Katsu representa una etapa más real, más cruda, pero también más humana. Con ella no había poses, había caos, pero también autenticidad. Con Ángela, en cambio, todo parecía un escaparate. Presentaciones, portadas, entrevistas perfectamente coordinadas. Amor de catálogo, dirían algunos. Y aunque parezca increíble, el público lo siente. Porque cuando la conexión es genuina, se nota. Y cuando no, también. Y eso explica por qué cada vez más gente está dejando de ver a Ángela y Nodal como una pareja romántica y los empieza a ver como un producto mediático. Algo que, sin duda, debe estar pesando en la cabeza del cantante. En resumen, lo que parecía una historia de amor perfecta se está desmoronando. Y entre las grietas asoma una posibilidad inesperada: el regreso de Nodal a Argentina. No ha pasado todavía, pero el simple hecho de que se esté hablando de ello ya es revelador. Porque cuando el río suena, y vaya si suena, y si tú también quieres enterarte antes que nadie de cómo termina este culebrón, porque sí, esto apenas está empezando, suscríbete ahora. Te prometo que lo que viene puede cambiar por completo el rumbo de esta historia. Y créeme, lo que está por pasar no lo vas a ver ni en los telediarios ni en las revistas del corazón. Va a pasar aquí, en tiempo real. Así que sí, puede que Nodal aún no haya abordado ese avión rumbo a Buenos Aires, pero todo indica que la cuenta regresiva ya empezó.
Y cuando lo haga, ese vuelo no será solo un viaje físico. Será un viaje emocional directo al pasado que creyó haber dejado atrás. Porque al final, ningún tatuaje se borra del todo. Algunos solo se esconden bajo la piel, esperando el momento perfecto para volver a doler. Y es que si uno se detiene a pensar, ese posible viaje no es un simple desplazamiento geográfico. Es un retorno simbólico a todo lo que Nodal trató de enterrar bajo la alfombra. Porque detrás de ese supuesto vuelo a Buenos Aires hay mucho más que un reencuentro con una ex. Hay heridas sin cerrar, promesas rotas y una reputación en juego. No se trata solo de ver a Kazu, sino de enfrentarse a la versión de sí mismo que dejó allá, en esa casa donde una vez sonaban risas, canciones improvisadas y planes de familia que nunca llegaron a cumplirse. Si realmente está considerando ir, es porque algo lo está empujando. Y no parece ser el amor idílico ni la nostalgia simple. Es esa mezcla incómoda de culpa y necesidad de redención que aparece cuando la conciencia empieza a hacer ruido. Porque el silencio, ese que tanto practicó los últimos meses, se vuelve insoportable cuando los recuerdos empiezan a gritarte por dentro. Fuentes muy cercanas a su entorno aseguran que Nodal ha estado más introspectivo, menos sociable, incluso distraído en los últimos días, que evita hablar del tema Kazu, pero que cuando alguien lo menciona, su reacción no es la de un hombre en paz, es la de alguien que aún tiene cuentas pendientes. Hay quienes dicen que lleva semanas sin dormir bien, que escucha grabaciones antiguas, maquetas que compusieron juntos y que nunca salieron a la luz. Canciones que, según cuentan, hablaban de amor, pero también de miedo, el miedo a perderlo todo, a no estar a la altura, a que la fama se comiera al hombre detrás del artista. Y vaya si se lo comió. Porque si algo simboliza su relación con Kazu, más allá del escándalo, es ese momento en que Nodal fue más humano que nunca. Sin poses, sin maquillajes mediáticos, la etapa donde fue novio, pareja y luego padre. Pero también donde falló, y eso, aunque él no lo diga, le pesa. Y claro, si ahora decide ir a verla, no puede hacerlo como si nada. No puede tocar la puerta y esperar que Kazu lo reciba con la sonrisa de antes. Ella no es la misma. Su maternidad la transformó. Pasó por noches de insomnio, por críticas despiadadas, por el abandono emocional del hombre que decía amarla, y por la tarea titánica de sostenerlo todo sin quebrarse. Así que si él cruza el océano, no va a encontrar a la mujer que dejó. Va a encontrarse con una versión más fuerte, más fría quizás, pero también más consciente de su propio valor. Y eso, paradójicamente, podría ser justo lo que lo atrae de nuevo. Porque Nodal, en el fondo, parece tener una especie de fascinación por las mujeres que no lo necesitan. Le pasó con Belinda, le pasó con Kazu, y de cierta forma le pasó con Ángela, hasta que la dinámica cambió y el público empezó a ver en ella a alguien más dependiente, más frágil frente al escrutinio. Con Kazu, en cambio, siempre hubo una energía distinta. Ella nunca compitió, nunca imploró, y ahora, menos que nunca. En los círculos más cercanos a la artista argentina, dicen que Kazu ya fue advertida del posible intento de acercamiento, que lo tomó con serenidad, incluso con una pizca de ironía. Que venga si quiere hablar como adulto, habría dicho. No hay rencor, pero tampoco interés en reabrir heridas. Lo que sí hay es una convicción clara. Su prioridad es su hija, no la novela mediática. Y eso, curiosamente, podría ser el mayor golpe para Nodal, porque significa que su lugar ya no está garantizado. La hija que ambos comparten es, sin duda, el punto central de todo este enredo. Inti, que aún no cumple su primer año, ha sido el motor de Kazu durante los meses más duros. Es también, según las fuentes, el detonante emocional de Nodal. Porque cada vez que ve una foto de la pequeña, algo se le remueve. Y aunque haya querido construir una nueva vida, no hay gira, ni escenario, ni amor nuevo que logre borrar esa sensación de deuda emocional. No es casual que el impulso de viajar aparezca justo cuando la presión mediática sobre Ángela alcanza su punto más alto. Cuando el ruido externo se vuelve insoportable, la mente busca refugio en lo conocido, en lo esencial. Y para Nodal, lo esencial, por más que lo haya negado, está en Argentina. Allí está su hija, allí están los meses que definieron quién es como persona. Allí están las canciones que escribió sin pensar en cámaras ni contratos. Algunos allegados aseguran que incluso ha consultado a su equipo cómo podría organizar el viaje sin que los medios lo descubran. Que quiere hacerlo de manera discreta, sin fotos, sin comunicados, sin que parezca una estrategia. Pero claro, en su mundo eso es casi imposible. Basta que alguien lo vea en un aeropuerto para que estalle el caos. Y él lo sabe. Por eso lo está midiendo todo con lupa.
¿Cuándo, cómo, por qué y sobre todo con qué intención? Porque si viaja sin una intención clara, puede salirle peor. Si lo hace solo para reparar su imagen, se notará. Pero si lo hace desde la sinceridad, podría recuperar algo más que reputación. Podría recuperar respeto, no solo el de Kazu, sino el del público que, aunque lo critique, todavía lo admira y espera verlo enmendar sus errores. Y ojo, porque aquí entra un factor más sutil pero crucial, el entorno de Nodal, su equipo de trabajo, sus asesores, incluso algunos miembros de su familia. Están divididos. Hay quienes creen que ese viaje podría ser un desastre mediático, que solo alimentará más rumores. Otros, en cambio, lo ven como una oportunidad para cerrar ciclos y reencontrarse con su hija lejos del foco de los reflectores. Y en medio de esas voces, Nodal parece más confundido que nunca. Su dilema es más profundo de lo que parece. ¿Actuar como artista o como ser humano? Porque ambas partes no siempre pueden convivir. Si decide no viajar, seguirá cargando con la imagen del padre ausente. Si viaja, se arriesga a que los medios lo conviertan en un espectáculo más. Es una trampa emocional perfecta, pero también una oportunidad para, por primera vez en mucho tiempo, hacer algo no por los titulares, sino por convicción. Y si de algo puede estar seguro, es que Kazu no va a fingir. Si acepta verlo, será para decirle lo que tiene que decirle, sin rodeos. Ella no necesita cerrar capítulos con flores ni promesas vacías. Lo que necesita es claridad. Saber qué lugar quiere ocupar él en la vida de su hija. Porque más allá de los amores rotos, hay una responsabilidad que pesa. Por eso, cada día que pasa sin que Nodal tome una decisión, la tensión crece. Su silencio se interpreta, su indecisión se analiza, su próximo movimiento se anticipa. Y aunque aún no ha comprado el pasaje, cada rumor, cada pista, cada palabra que filtra su entorno, suena como un tambor de fondo que anuncia que algo grande está por ocurrir. Y si finalmente se sube a ese avión, no será solo una noticia más de espectáculos. Será el inicio de una nueva narrativa, porque esta vez no estaría volviendo con una pareja, sino regresando a su verdad más incómoda, la de un hombre que quiso vivir 3 vidas al mismo tiempo y terminó perdido entre ellas. Pero antes de eso, todavía queda una pregunta abierta, flotando como un eco que nadie se atreve a responder. ¿Qué espera realmente encontrar Nodal en Argentina? Perdón, redención o simplemente un poco de paz. Porque lo cierto es que, si busca a Kazu esperando alivio, puede encontrarse con la realidad más dura, que ella ya hizo su propio cierre, y que el suyo, el verdadero, recién está por empezar. Esa pregunta, la de qué espera encontrar, es la que lo tiene paralizado. Porque no hay una respuesta clara. Si lo supiera, probablemente ya habría dado el paso. Pero lo que ocurre con Nodal ahora es más complejo. Está atrapado entre la necesidad de actuar y el miedo a lo que pueda pasar cuando lo haga. Porque volver a ver a Kazu no es simplemente abrir una puerta, es abrir una caja llena de cosas que él mismo decidió cerrar de golpe sin mirar lo que dejaba adentro. Y lo que hay ahí, dentro de esa caja invisible, no es solo una historia de amor interrumpida, sino todo lo que evitó enfrentar, porque Kazu no representa solo a una expareja. Representa la etapa de su vida donde todo empezó a tambalear, el momento en que la fama lo devoró, en que las giras se mezclaron con la paternidad, en que el ruido externo se volvió más fuerte que la voz interior. Es la memoria viva del hombre que fue antes de que su vida se convirtiera en un rompecabezas público. Y eso, aunque él intente negarlo, pesa. Lo más curioso es que ni siquiera se trata de amor en el sentido romántico. Al menos no en este punto. Se trata de algo mucho más profundo, de identidad, de culpa, de redención. Porque si algo lo carcome, es esa idea de que Kazu tuvo que ser madre y padre al mismo tiempo, mientras él intentaba construir una felicidad alternativa. Y ahora que esa felicidad se tambalea, su conciencia empieza a pasarle factura. No se trata de extrañar a una mujer, se trata de extrañarse a sí mismo, a la versión de él que todavía creía en las cosas simples. Los que lo conocen de cerca lo han notado. Dicen que en las últimas semanas ha tenido una mirada distinta, más cansada, menos desafiante, que ya no hay esa energía altiva que solía tener cuando alguien mencionaba el pasado, que ahora baja la voz, que incluso evita ciertos temas. Y cuando lo hace, no es porque quiera mantener la calma mediática, sino porque realmente le cuesta enfrentarlo. Porque hay un detalle que pocos saben. Durante meses Nodal guardó silencio absoluto sobre Kazu, pero no dejó de recibir noticias sobre ella. Gente en común, familiares, incluso miembros de su equipo, le contaban cosas que él escuchaba con una mezcla de nostalgia y remordimiento. Supo que Kazu tuvo días difíciles,
que lloró más de lo que quiso admitir, que a veces la agotaba la maternidad en solitario. Supo que su hija crecía rápido, que empezaba a decir sus primeras palabras y que lo hacía sin conocer su voz más allá de videos antiguos. Y eso, dicen, fue lo que empezó a quebrarlo. No fue una foto, ni un escándalo, ni una noticia. Fue el simple hecho de imaginar a su hija riendo sin saber quién era él. Esa idea, tan mínima y tan brutal, es la que más lo atormenta. Porque puede ser un artista de fama mundial, pero no hay fama que compense la distancia con un hijo. Esas son las grietas que no se arreglan con giras, ni con portadas, ni con nuevas relaciones. En su entorno más íntimo, incluso ha habido conversaciones que antes eran impensables. Gente que le ha dicho, sin rodeos, que necesita enfrentar lo que dejó atrás, que no puede seguir pretendiendo que no pasó nada. Que la vida sigue, sí, pero las consecuencias también. Y que mientras no se mire al espejo de verdad, va a seguir corriendo sin saber de qué huye. Y ahí está el dilema más humano de todos. Sabe que si va, se enfrenta a la verdad. Pero si no va, se queda con el peso de la cobardía. Porque no hay punto medio en una historia como esta. Si se presenta frente a Kazu, tendrá que escuchar cosas que no quiere oír, mirarla a los ojos y aceptar que lastimó a alguien que no se lo merecía. Que fue cruel no con palabras, sino con ausencias. Y eso, para alguien que vive de las emociones, es lo más difícil de soportar. También está el miedo a cómo reaccionará ella. Porque Nodal sabe que Kazu ya no lo ve con los mismos ojos. Antes lo admiraba, lo acompañaba, lo cuidaba. Ahora lo observa desde otra altura, la de quien sobrevivió al abandono y ya no necesita aprobación. Si él aparece, no encontrará a una mujer dispuesta a escuchar excusas, sino a una madre con prioridades claras. Y eso, para su ego, puede ser un golpe más duro que cualquier crítica. Hay quienes aseguran que ha intentado contactar con ella de manera indirecta a través de amigos en común. No para proponer el viaje, sino para tantear el terreno. Saber si ella estaría dispuesta a recibirlo, si lo odiaría, si lo ignoraría. Pero Kazu, fiel a su estilo, no respondió ni con frialdad ni con entusiasmo. Simplemente no respondió. Y esa indiferencia, para Nodal, vale más que 1000 reproches. Porque cuando alguien te odia, al menos sigue sintiendo algo. Pero cuando no te contesta, te demuestra que ya no estás en su mapa emocional. Y sin embargo, es justo eso lo que más lo empuja a ir. Porque su mente se quedó atrapada en ese vacío, en ese silencio incómodo, donde antes había comunicación constante. Y aunque sabe que podría salir mal, también sabe que si no lo intenta, esa historia va a seguir persiguiéndolo como una sombra. No solo en lo personal, sino en lo artístico. Porque, aunque su público no lo sepa, muchas de sus canciones nuevas siguen teniendo rastros de ella. Frases, imágenes, emociones escondidas bajo letras aparentemente neutras. Hasta sus músicos lo notan. Dicen que en los ensayos a veces se detiene a mitad de una canción, mira al vacío unos segundos y sigue como si nada. Pero su expresión cambia. No es tristeza pura, es algo más denso. La mezcla de quien se da cuenta de que tuvo algo real y lo dejó escapar creyendo que podía reemplazarlo. Y aunque intenta mantener la compostura, el público no es tonto. Hay un tono en su voz, una vibración, un gesto que delata que algo lo está moviendo por dentro. Tal vez por eso el rumor del viaje se ha vuelto tan creíble, porque encaja perfectamente con su estado emocional. No hace falta que lo confirme para saber que la idea lo ronda, que está en su cabeza, que su corazón ya empezó el trayecto, aunque su cuerpo todavía no se haya subido al avión. Y todo eso, sin que el tiempo avance, sin que se compre un pasaje ni se publique una historia. Solo el silencio, las dudas, los recuerdos y esa sensación de que el pasado, por más que se disimule, siempre encuentra la manera de volver a tocar la puerta. Y ese silencio del que tanto se habla no es solo la ausencia de palabras, sino una especie de eco constante dentro de su cabeza. Es el sonido del arrepentimiento, suave pero persistente, que se cuela incluso cuando la música está a todo volumen. Porque Nodal, que ha vivido de expresar con canciones lo que no puede decir con la boca, ahora se encuentra ante algo que no sabe cómo cantar. No hay melodía que lo alivie, no hay verso que le alcance. Cada intento por escribir sobre otra cosa termina, inevitablemente, regresando al mismo punto, ella. Y no ella, como una figura romántica, sino como un recordatorio de lo que perdió cuando creyó que podía escapar de sí mismo. En sus noches más largas, cuando los reflectores se apagan y la habitación queda en penumbra, la mente se le llena de escenas desordenadas, Kazu riendo en la cocina, la voz de su hija en un video, el olor a casa después de un concierto, los mensajes que borró, las promesas que no cumplió. Son flashes
fragmentos de una vida que ahora solo existe en su memoria. Y por más que intente apagar esos pensamientos con trabajo, con entrevistas o con giras, vuelven una y otra vez como si se negaran a ser olvidados, porque lo que realmente lo atormenta no es el qué pasó, sino el qué no pasó. Lo que no dijo, lo que no explicó, lo que no estuvo dispuesto a escuchar. En su intento de cortar el dolor de raíz, terminó amputando también todo lo que lo hacía sentir humano. Y ahora, con el tiempo detenido en este punto de incertidumbre, se da cuenta de que lo más difícil no fue perder a Kazu, sino perder la posibilidad de ser el hombre que quiso ser junto a ella. Sus amigos más cercanos, esos que lo acompañan desde antes de la fama, lo han visto en esta versión más callada. Antes, cualquier conflicto lo resolvía con impulsividad. Un gesto, una llamada, un tuit, una canción. Pero esta vez no hay impulso, hay contención. Y eso dice mucho. Porque cuando una persona tan pasional se queda quieta, es porque está librando una batalla interna. No de orgullo, sino de miedo. Miedo a no ser perdonado. Miedo a que, incluso si viaja, lo reciba la indiferencia. Y ahí es donde aparece algo más profundo todavía. La duda de si merece ser perdonado. No solo por Kazu, sino por sí mismo. Porque en algún rincón de su mente, Nodal sabe que la versión de él que se alejó fue una mezcla de cobardía y autoprotección. Se justificó diciendo que necesitaba seguir su camino, pero en el fondo, ese camino fue una huida. Y ahora que todo lo que construyó sobre esa huida empieza a tambalear, tiene que mirar atrás. El problema es que mirar atrás duele. No solo porque ahí está Kazu, sino porque también está la persona que era él, y enfrentarse a uno mismo es siempre más duro que enfrentar a los demás. Porque no hay excusas posibles. No hay discurso que suavice la realidad. Si vuelve a verla, no podrá esconderse detrás del personaje, del artista, del galán. Ella no se impresiona con la fama. Ya lo vio en su versión más humana, más vulnerable, más caótica. Sabe cómo es cuando se quita el sombrero y se queda sin aplausos. Y esa es la mirada que más teme encontrar. La de alguien que lo conoce demasiado bien como para dejarse engañar. Al mismo tiempo, hay algo casi inconsciente que lo empuja hacia ese reencuentro. Una especie de instinto, más emocional que racional, que le dice que necesita cerrar ese ciclo cara a cara. No para volver, no para justificarse, sino para entender. Porque incluso si Kazu ya no siente nada, incluso si todo lo que queda entre ellos es una historia que ya no se cuenta, él necesita saber que puede sostener su mirada sin sentir que se desmorona. Mientras tanto, en el fondo, hay una imagen que no se le borra, la de su hija. Pequeña, risueña, con esa mezcla de gestos suyos y de Kazu. Es una imagen que lo persigue incluso cuando sonríe en público, porque detrás de cada aplauso, detrás de cada foto con Ángela, hay un instante donde se le escapa la mirada hacia abajo, como si recordara algo que no debería olvidar. Ese pequeño gesto, ese parpadeo de tristeza entre la alegría, es lo que más lo delata. Y no es que quiera volver al pasado, no del todo. Sabe que ya no puede. Lo que busca, o lo que cree que busca, es un punto medio, reconciliarse con su propia historia. Pero claro, eso suena más fácil de lo que es. Porque cuando el pasado implica personas, emociones y heridas, nada se ordena con solo desearlo. Quizás por eso el rumor del viaje tiene tanto sentido. Porque no es solo una posibilidad logística, es una necesidad emocional. No importa si lo hace esta semana, el mes que viene o nunca. La idea ya está instalada, latiendo en su mente como una canción sin terminar. Cada día que pasa sin tomar una decisión, es un día más donde la tensión crece. Y no solo dentro de él, también en su entorno, en los medios, en los fans. Todos lo sienten, aunque nadie lo diga abiertamente. Y si no se mueve, si no habla, si no hace algo, ese silencio acabará por devorarlo. Porque los silencios prolongados en la vida de alguien como Nodal siempre terminan gritando más fuerte que cualquier canción. Ese silencio del que tanto se habla tiene peso propio. No es vacío, no es calma, es un silencio que vibra. Es el tipo de silencio que se siente en los huesos, ese que te obliga a pensar aunque no quieras, que te enfrenta a todo lo que evitaste mirar. Y Nodal, que siempre fue un hombre de ruido, de conciertos, de aplausos, de declaraciones impulsivas y de canciones lanzadas como confesiones públicas, no sabe qué hacer con tanto silencio. Le resulta insoportable. Es un eco que se le mete debajo de la piel, que no lo deja dormir, que convierte cada momento tranquilo en una especie de espejo emocional. Sus noches ahora son largas. Hay horas en las que da vueltas en la cama, prende el celular, lo apaga,
revisa mensajes que no piensa mandar, desliza el dedo sobre nombres que todavía no puede borrar, lee viejas conversaciones que intentó olvidar y se queda mirando palabras que ya no significan lo mismo. En el fondo sabe que está buscando señales, una excusa para moverse, una razón que lo empuje sin sentirse débil. Pero no la encuentra. Porque la verdad, cuando se impone, no da motivos, solo te arrincona hasta que no te queda más remedio que reaccionar. Lo que le pasa a Nodal ahora no es indecisión, es miedo a las consecuencias de decidir, porque cualquier movimiento que haga tiene peso. Si sigue en silencio, parece indiferente. Si viaja, parece culpable. Si habla, todo lo que diga será analizado, editado, interpretado. Está atrapado entre la presión de los medios, la expectativa del público y su propio deseo de resolver algo que ya dejó pudrirse demasiado. Y lo peor es que cada uno de esos frentes tira de él en direcciones opuestas. Su entorno profesional, por ejemplo, está dividido. Algunos lo presionan para que hable, para que dé su versión, para que controle la narrativa antes de que lo hagan otros. Pero Nodal esta vez no quiere eso. Sabe que si convierte este momento en otro comunicado o entrevista, pierde la única parte de sí que todavía le pertenece. Porque lo que siente ahora no es para la prensa. No es para redes, ni para titulares, ni para likes. Es íntimo. Es el tipo de conflicto que no se resuelve frente a un micrófono, sino frente a una persona. Y esa persona, claro, es Kazu. Ella representa ese límite entre su vida pública y su vida real. Lo que le dijo el mundo entero que debía ser y lo que él sabe, en el fondo, que realmente es. Por eso el posible viaje no es un acto de impulso, sino una especie de necesidad de supervivencia emocional. Porque aunque parezca que tiene todo, éxito, amor, fama, dinero, lo que realmente le falta es algo que no se compra. Paz. Esa paz que perdió el día que decidió cerrarle la puerta a la mujer que compartía sus días sin cámaras ni luces. Esa paz que se rompió cada vez que vio su nombre en un titular junto al de otra, sabiendo que el ruido no lo hacía feliz, solo lo distraía. Esa paz que se esfumó cuando entendió que no se puede construir un presente sólido sobre los escombros de un pasado que sigue latiendo. En su entorno emocional, la situación es aún más evidente. Gente que lo ve a diario dice que está más callado, que ya no toca la guitarra con la misma energía, que incluso su forma de cantar ha cambiado, que hay algo en su voz, una especie de temblor, una melancolía que antes no tenía. Y no es tristeza, es más bien ese tipo de nostalgia silenciosa de quien sabe que lo que perdió no se puede recuperar fácilmente. A veces, cuando nadie lo ve, se queda mirando una foto vieja que todavía guarda en su teléfono. No la muestra, no la comenta, pero está ahí. Una imagen de Kazu con la bebé en brazos, sonriendo, sin maquillaje, sin artificios. Esa foto, más que cualquier otra, lo desarma, porque no hay fama que compita con eso. Una escena simple, cotidiana, pero profundamente humana. Y en el fondo, él lo sabe. Por más alfombras rojas que pise, por más escenarios que llene, nunca va a encontrar algo tan real como ese instante congelado. Y en esa imagen hay algo más que amor o nostalgia. Hay pertenencia. Esa sensación tan extraña de saber que, aunque ya no formes parte de una vida, una parte de ti sigue allí, incrustada, viva, respirando en otro espacio. Esa certeza es lo que más lo duele y al mismo tiempo lo mantiene despierto. Porque no se puede huir de algo que te define. Y Kazu, aunque no quiera admitirlo, lo define. Por eso el silencio no es solo suyo, es compartido. Kazu también lo mantiene, aunque por razones distintas. El de ella es un silencio de dignidad, el de él, de culpa. Dos tipos de silencio que se reconocen sin necesidad de hablar. Porque a veces, entre dos personas que se amaron, lo que queda no son palabras, sino esa extraña corriente invisible que se siente aunque estén a miles de kilómetros. Y eso, aunque él lo niegue, lo está desgastando. Porque cada vez que intenta avanzar, ese vínculo lo arrastra de vuelta. No de manera romántica, sino existencial. Y mientras más intenta reprimirlo, más fuerte late. Como si su conciencia le recordara que no se puede seguir cantando al amor si en tu propia historia dejaste algo sin resolver. Así vive Nodal este presente detenido. En un silencio que no le da tregua, en un bucle de recuerdos que no terminan de irse. A veces se pregunta si de verdad quiere viajar o si lo que quiere es sentir que todavía puede hacerlo. Porque a veces la intención de ir ya es una forma de buscar alivio. Pero el alivio real, ese que tanto anhela, no está en el vuelo, ni en la distancia, ni en los gestos. Está en lo que se atreva, o no, a decir cuando llegue el momento de romper el silencio.